Hermanos, buenos días. Hoy vamos a continuar en Romanos. Estamos en Romanos 10, 1 al 4. Y el título de la prédica es Oración por los perdidos. Entonces, vamos a leer las escrituras en Romanos 4, Romanos 10, 1 al 4, disculpa. Dice la palabra de Dios: Hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se ajustaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. Amén. Vamos a orar. Señor, oramos que tu Espíritu Santo nos guíe. No merecemos tu gracia, ni favor, ni tu paciencia, ni tu amor, pero nos da a través de Cristo, que nosotros podemos ver y anhelar la salvación de nuestros hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Todos nosotros tenemos seres queridos que no conocen a Dios, que están en rebeldía hacia Dios. Algunos son buenas personas, trabajan, apoyan a sus familias, y otros viven en un caos total. Todos tenemos familiares o amigos en ese estado, pero el final es igual. ¿Cuál es el final? Están destituidos de la gloria de Dios. Y a veces lloramos por ellos en oración y les suplicamos a través del Evangelio que confíen en Cristo. Que confíen en Cristo, porque es el único medio que Dios ha provisto para la salvación. Y algunos escuchan, otros se molestan, pero al final ambos están en camino al infierno. Y a veces tememos a predicarles el Evangelio. Y basamos nuestro silencio, no queremos predicarles porque tenemos temor. Basamos ese silencio porque no queremos ser avergonzados, como si estuvieran rechazándonos a nosotros. Pero eso no es realidad. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, ellos no están rechazando a nosotros, sino a Dios. Y algunos han dejado por completo de orar por los perdidos, porque ellos dicen, Dios es soberano, y lo hará en su tiempo, que es cierto, implicando que no tienen que preocuparse por ellos, y ninguno de nosotros deberíamos caer en ese error. Deberíamos orar por ellos, evangelizarlos para la gloria de Dios. Ya vimos el corazón de Pablo en el capítulo 9, 1 al 5. Él dice, tiene gran tristeza y continuo dolor por sus hermanos en la carne. Eso del 9, 1 al 5. Y aún diciendo que está dispuesto a ser maldecido o separados de Cristo por amor a ellos. ¿Cuándo de nosotros estamos dispuestos a decir que estamos dispuestos a ser separados o maldecidos por amor por nuestros hermanos en la carne? Pero él entiende que la salvación es solamente de Dios y él no puede trasladarla a otra persona. Él lo entiende muy bien y lo explica. Y él nos mostró que la justicia, vimos la semana pasada, solamente viene a través de fe y no las obras, del 9:30 al 33. Y hoy día él muestra la ignorancia de sus hermanos en Cristo. La ignorancia sigue siendo la misma ignorancia de hoy día. Y es peor para las personas religiosas. Los incrédulos ni piensan estar bien con Dios. Y si cruza su mente para buscarlo, lo hacen de su manera. Yo voy a buscar a Dios de mi manera. Y también aquellos que son judíos, como los judíos, religiosos, es difícil a predicarles el Evangelio porque están cegados por su religión, porque piensan que están bien con Dios, ignorando lo que dice la palabra de Dios.
Entonces hay dos cosas que yo quiero destacar hoy día. Uno, el anhelo de la salvación por los perdidos, el versículo 1. Y dos, la ignorancia de los judíos, del versículo 3 al 4. Entonces vamos a ver el primer punto, el anhelo de la salvación por los perdidos. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo, con afección y amor, llama a su nueva familia en Cristo hermanos, y también expresa profundos sentimientos por aquellos que han rechazado a Cristo, los judíos. Y él reconoce que hay una diferencia entre los cristianos y entre los hermanos en la carne. Una diferencia que muchos de nosotros de la iglesia no podemos distinguir. Muchos creyentes muestran más amor, más fraternidad con sus familiares de la sangre que sus hermanos por la sangre de Cristo. ¿Ha notado eso? Yo lo he notado también y lo ha hecho. Somos más aptos para ayudar a nuestras familias que los hermanos en Cristo, porque abrazamos la idea familia es familia, sangre es sangre. Como si la iglesia no fue unida, comprada con la sangre más preciosa de la historia del mundo. Nos olvidamos de eso y me da tristeza. Y aunque Pablo era llamado a los gentiles, nunca abandonó su corazón de misionero, jamás. Estaba preocupado por los gentiles y los judíos. Y no solamente estaba preocupado por ellos, hizo algo porque entendía que ambos estaban perdidos. Entonces él hizo todo lo posible para alcanzarlos con el evangelio. Él viajó para predicar el evangelio, arriesgó su vida para mostrar a Cristo y murió por su fe. Y decimos que es radical. Ojo, Pablo era radical. No me decís, eso es cristianismo normal. Él no era radical. Él simplemente estaba obedeciendo a Dios. Pablo dio su vida para proclamar la gloria de Dios. Y nosotros luchamos de salir de la cama para orar. Para ponerlo en contexto. Nuestra fe tiene que producir obras. No podemos quedarnos en estas cuatro paredes. No podemos hacer eso pensando que el edificio es la iglesia. El edificio no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia y tenemos que salir y poner nuestra fe en práctica. Tenemos que hacerlo. El corazón y la oración de Pablo hacia Dios y los perdidos era real. Él sabía que sus hermanos en la carne estaban en un camino al infierno y no se quedó callado. Esa es la realidad de su deseo. Sus emociones estaban en línea con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9? Dice: el Señor no se tarda en cumplir sus promesas, amén, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pablo anhelaba con todo su ser, con todo su corazón, a ver a sus hermanos, los judíos, convertidos en la fe. Y no solo anheló, hizo algo para llegar a sus hermanos en la carne. ¿Y cuántos de nosotros anhelamos la salvación de los perdidos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer algo para alcanzarlos? Dar nuestra vida, dar nuestro tiempo, dar nuestros recursos. Dime, ¿o es solamente el trabajo de los líderes de predicar el evangelio? ¿Tú sabes lo que pasa hoy día? Hoy día muchos creyentes creen, trayendo personas a la iglesia, han cumplido en la evangelización. Eso es lo que piensan. Yo voy a traer a las personas a la iglesia y después el pastor va a predicar el evangelio y ellos van a ser salvos. No, evangelizar no es trayendo una persona a la iglesia, es predicarles a donde ellos están.
es mostrarle su condición enfrente de Dios y las buenas nuevas de Cristo. Y si el Espíritu Santo obra en esa persona, amén, tráelo a la iglesia, porque la iglesia no es para incrédulos, es para creyentes. Es el error que nosotros cometemos. Pensamos que la iglesia es para incrédulos. No, la iglesia es para los hijos de Dios, comprado con la sangre de Cristo. Entonces el trabajo es predicar todo el consejo de Dios para que nosotros podamos crecer en madurez. Y Pablo, él no está debatiendo un tema teológico. Él está apelando a Dios y a los romanos creyentes por sus hermanos en la carne y para confirmar que la palabra de Dios siempre se cumplirá, porque es Dios y lo que Él dice se va a cumplir. Eso es lo que está haciendo, está apelando con amor. Es como una planta en tierra seca, desea agua. Pablo desea la salvación de sus hermanos en la carne. No es un deseo cegado por placer, de que un día sí tengo ese deseo, el otro día no. Como los niños y muchos adultos, ojo. Nosotros pensamos, yo quiero esto, y el día siguiente se olvida. No, él anhelaba que sus hermanos en Cristo sean salvos. Es algo constante porque el principio es fundamentado en Dios, en su carácter, en su voluntad, en sus deseos. Y esos deseos y peticiones no se borran fácil. Solamente se borran, ¿sabe cómo se borran? Con el consuelo del Espíritu Santo. Si Dios contesta la oración o Dios dice, basta, deja de orar por eso. Y ha pasado, tenemos ejemplos en la Biblia. Nosotros, porque somos una iglesia, una cultura, mejor dicho, una cultura de gratificación instantánea, nuestras oraciones no duran, porque no vemos los resultados que queremos o no estamos en línea con la voluntad de Dios. Entonces dejamos de orar y nosotros no podemos hacer eso. Pablo oró para que Dios le quite la espina de su carne y Dios le dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. 2 Corintios 12. Entonces, Pablo oró, Dios le dijo no a Pablo y lo aceptó con gozo. ¿Cuántos de nosotros aceptamos lo que Dios dice con gozo? Entonces, el deseo de Pablo es la salvación de sus hermanos. Nosotros deberíamos tener ese mismo deseo. Y él no iba a dejar de orar hasta que Dios respondía o él muere. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a orar por nuestros seres queridos por años, 20 años, 10 años? ¿Estamos dispuestos a orar por nuestros hermanos, tíos, tías en la fe que no conocen? El por qué no respondieron a Cristo nos lleva al siguiente punto: la ignorancia de los judíos. Dice, porque yo les doy, versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, al conocimiento. Pablo testifica que ellos, los judíos, tenían celo de Dios, porque Pablo mostró ese mismo celo antes de la conversión. Celo, vamos a ver lo que significa celo. No solamente significa un compromiso a la palabra de Dios y a Dios, significa una disposición para usar la violencia contra cualquier judío o gentil que estuviera distorsionando la palabra de Dios o Dios mismo. Eso es celo. ¿Quiere verlo en práctica? Pablo aprobó la muerte ¿de quién? De Esteban. ¿Era judío Esteban? La persecución de los cristianos, porque él estaba convencido que lo que él hacía era la voluntad de Dios. Como los mormones, ellos están convencidos que Dios era un hombre antes de convertirse en Dios.
Y como los católicos, ellos están convencidos que los concilios están en el mismo nivel que la palabra de Dios. Están convencidos, sí o sí. Y Pablo, con su celo, aprobó la matanza de Esteban y la persecución de la iglesia. Y Pablo también mostró celo antes de. Él estaba en Jerusalén y lo agarraron porque el grupo tenía celo. Y mira lo que dice Pablo en Hechos 22:3. Yo soy judío, nacido en Tarso, pero criado en esa ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celosos de Dios como todos ustedes lo son hoy. Ellos querían matar a Pablo en celo por Dios. Y Pablo dice, en ese mismo celo yo estaba equivocado. Ese mismo celo que ustedes tienen hoy día, yo lo tenía. Y los judíos tenían un celo tan profundo por Dios que estaban dispuestos a matar. Ojo, porque eso es parte del celo. Mira, ellos dieron y estuvieron los profetas, Moisés, la ley, David, el éxodo de Egipto y más importante, Jesús vino de ellos. Ellos tenían celo por Dios. Ellos tenían esa historia tan rica. Y aunque tuvieron el celo por Dios, no alcanzaron a Dios. No alcanzaron la justicia de Dios. Porque ellos eran constantes. Lee el Antiguo Testamento. Ellos eran constantes en su desvío hacia Dios. Constante. Ellos no podían entender porque estaban cegados con el velo espiritual. Como un ciego no puede entender la luz. El celo que tuvieron por Dios fue conforme a su propio entendimiento. Ahí está el detalle. Su celo fue basado en su persona y no en la voluntad de Dios. Su entendimiento, como dice capítulo 1, restringieron la verdad. En su entendimiento, ahí está. Ellos restringieron la verdad de Dios, igualitos que los gentiles. Los gentiles tenían la ley escrita en su corazón y tenían la creación, igual que los judíos, y ellos no honraron a Dios. Los judíos tenían a Dios, la ley, y tampoco llegaron a la verdad y la divina justicia. Entonces ambos estaban perdidos, solamente en diferentes opuestos. Uno estaba de este lado, el otro estaba de este lado. Pero todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y hay muchas personas religiosas en la iglesia y en el mundo con creencias equivocadas. ¿Sí o no? Conocemos una cantidad de personas. Hay bancos y sillas llenas en iglesias de personas que no conocen a Dios. Saben más del mundo que una gota de la palabra de Dios. Hay muchas personas y tenemos que cuidarnos. Pasiones, celo, deseos, conocimiento no tiene valor si no se basan en la persona y obra de Jesucristo. Déjame decirte, intenta plantar una planta sin agua y tierra. ¿Qué va a pasar? Absolutamente nada. Así es el celo religioso sin Cristo. Absolutamente nada va a pasar. El celo de hacerse como Dios. Ellos querían hacerse como Dios, porque al final ahí llegamos. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. En el celo de hacerse como Dios, Adán y Eva cometió el fruto, ¿sí o no? En el celo de apaciguar sus deseos, David tomó a Betsabé. En el celo de prosperarse, Ananías y Zafira murieron y le mintieron a Dios. El celo religioso puede ser bien peligroso, tanto como la indiferencia hacia Dios. Porque ninguno de ellos se basa en la voluntad de Dios. Entonces ahí está el celo de Dios, acá está la indiferencia hacia Dios y ambos son peligrosos. Y tenemos que ver, ellos tuvieron celo. Y después vemos el versículo 3, dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Entonces, por su ignorancia,
falta de conocimiento, falta de entender o malinterpretar el Antiguo Testamento, los judíos desconocieron la justicia de Dios que se encuentra en Jesucristo por fe, por su ignorancia. Y recordamos que si alguien fue salvado por Dios, si era judío, era porque Dios llamó a esa persona. Porque Dios trayó a esa persona de la muerte a la luz. No porque ellos son buenos en sí mismos. Entonces, no importa qué cerca o lejos que está de Dios, finalmente ninguno de nosotros podemos llegar a Dios, sino si Dios no nos llama eficazmente. Eso es lo que estamos viendo. Y es difícil ver cuando nosotros pensamos que estamos bien. Es difícil ver que una idea es mala, ¿sí o no? Pero cuando tú le dices la idea a otra persona, la persona dice, esa idea no va a funcionar. Porque ellos están mirando de afuera hasta adentro. Entonces, por su ignorancia, ellos establecieron su propia justicia. Entonces, no podía ver la belleza de la cruz de Cristo. Entonces, ellos estaban bien enfrente de Dios. Bien estaban. Como la Torre de Babel. Ellos simplemente querían alcanzar a Dios y empezaron a construir. Las personas religiosas quieren estar bien con Dios, entonces establece su propia justicia. Eso es lo que hicieron. El hombre, por su naturaleza, busca establecer su propia justicia porque es ignorante de la justicia de Dios. Entonces, ¿qué se puede hacer? Con sus ojos carnales, los judíos establecieron una justicia basada en ceremonias. Déjame completar la ley y yo voy a estar bien con Dios. Y los gentiles lo hicieron de la misma forma, adorando a muchos dioses y viviendo sus vidas. ¿Cuántos de nosotros tenemos personas que quieren solamente vivir sus vidas? No quieren hacer nada más, no quieren saber nada de Dios. Entonces, porque ellos alcanzaron su propia justicia, que es infinitamente más baja de la justicia de Dios. Cuando llegó la verdadera justicia, cuando llegó Cristo, no quería someterse, porque en su mente y corazón estaban bien con Dios. ¿Cuántos de nosotros pensamos que estamos bien con Dios y no estamos bien con Dios? ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que están bien con Dios y no están bien con Dios? No porque nosotros podemos ver su corazón, porque por sus frutos podemos notar. La justicia de los judíos se manifestó de diferentes formas. ¿Usted sabe cómo se manifestó? Vamos a entender un poquito más de la justicia de los judíos. Ellos tenían varios grupos entre ellos. Las esencias, los fariseos, los saduceos, etc. Había varios de ellos. Y ellos estaban en competencia entre ellos. No se hablaba muchas veces. Y no solamente eso, se consideraron superiores que los gentiles. Entonces estaban compitiendo uno con el otro y todos pensaban que eran mejor que los gentiles. Y mientras esos grupos estaban compitiendo en quién puede cumplir la ley, vino el Mesías y causó un caos en su sistema. Un caos enorme. Porque estamos hablando de una cultura de honra y vergüenza. Entonces, ellos podían alcanzar la supremacía en justicia cumpliendo la ley. Entonces Cristo abandonó ese sistema de ellos, de justicia, y estableció un nuevo sistema basado por gracia. Y recordamos, si alguien podía alcanzar a Dios, eran los judíos. Ellos podían alcanzar porque tenían la ley, pero nunca llegaron. Porque ellos establecieron su propia justicia. Ellos estaban en ignorancia. Y nosotros tenemos que cuidarnos. Pablo dice, examínase. Examínase. Yo leo Mateo 7 y me da tristeza. Porque ¿qué dice el 21, 22 y 23? Señor, yo hice esto y esto y esto en tu nombre. Y finalmente él dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo anhelo la salvación de mis hermanos, hermanas, familiares. Lo anhelo. Pero muchas veces ese anhelo no está acompañado con la práctica.
la oración, predicándoles el Evangelio, yendo a ellos y hablando sobre las cosas de Dios. Y después vemos el versículo 4. Dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. No se sometieron porque no entendieron que Cristo es el fin de la ley. Y la palabra fin acá puede tener dos sentidos: cumplimiento o meta, y yo creo que son ambos. Y la idea es que el punto y meta de la ley es el pueblo de Dios según la promesa en Cristo. ¿Qué dice Mateo 5:17? No piensa que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. 2 Corintios 3:6 habla sobre el nuevo pacto, no en la carne, no de la letra, sino por espíritu. Entonces también entendemos que uno de los propósitos de la ley es apuntarnos a Cristo. El punto de la ley mosaica es Cristo. Cristo. No es una denominación. Es Cristo. No son los líderes, es Cristo. Porque solamente Cristo puede cumplir las normas. Y cuando nosotros confiamos en Cristo, implica la terminación de la función de la ley. Porque ahora estamos en un nuevo pacto. Entonces la ley nos lleva a Cristo, Cristo nos lleva otra vez a la ley para vivir una vida santa. El nuevo pueblo de Dios que nosotros vemos en la Biblia es un pueblo de cada tribu, cada lenguaje, es un pueblo multiétnico. Y eso solamente puede pasar en Cristo a través de su persona. Entonces, nosotros tenemos que tomar lo que estamos viendo acá. Porque Pablo quería mostrar que la palabra de Dios es fiel. Es fiel la palabra de Dios. Pero él también no está debatiendo algo teológico. No. Él está apelando por sus hermanos. Está apelando por sus hermanos en la carne. Entonces nosotros deberíamos tener un corazón por los perdidos. Pregúntate, ¿cuántas veces oro por los perdidos? ¿Cuántas veces oro por mis familiares que no conocen a Cristo? Porque eso significa orar por ellos y evangelizarlos. Porque ellos están al camino al infierno. Ellos están al camino. Y nosotros muchas veces vivimos como no importa. Como no fuera importante. Pero déjame decirte, es importante. Fuimos llamados para ser embajadores de Cristo. ¿Sabe? Eso conlleva la responsabilidad de comportarnos como es Jesús y compartir el mensaje que Él nos da. Eso fuimos llamados. Cuando nosotros estamos comportándonos como el Señor y compartiendo el mensaje de Él. Cristo es el fin de la ley para aquellos que creen en Él. Es el fin de la ley. Y el principio y fin de nuestro cristianismo es ¿quién? Cristo. Nada más, nada menos. Y solo tenemos que creer y seremos salvos. Solamente tenemos que confiar en su obra. Solamente tenemos que ver la belleza de la cruz. Y nosotros vamos a ser salvos. Porque Él vivió la vida perfecta que no podíamos vivir. Y después dio su vida por nosotros. Creer es algo tan difícil. Lo digo ahora, es difícil. Pero tan sencillo. Es sencillo. No confía en tu persona, confía en Cristo, nada más. Ahora, si cree que puede depender de tus obras, de tu justicia, estamos mal. Ninguno de nosotros podemos creer en nuestras obras. No podemos. Porque, vamos a ser sinceros, si yo creo que yo puedo volar, yo me voy a tirar del techo. Si yo creo en Cristo, yo voy a poner toda mi confianza en Él, ¿sí o no? Si eso va a ser la realidad, si decimos que seguimos a Cristo, vamos a poner toda la confianza en su persona y vivir para Él. Yo voy a vivir para Él. Mi vida no tiene sentido si no vivo para Él. Y yo solamente puedo vivir para Él
a través de su gracia. Y tenemos que cuidarnos con nuestros celos religiosos. Lo puedo decir ahora. Porque podemos estar equivocados. ¿Tú sabes cuántas personas en cual yo he hablado, ellos dicen, es así, es así, es así? Somos dogmáticos con el Evangelio. Ahí vamos. El Evangelio es el Evangelio. Porque hay algunas cosas que nosotros podemos estar equivocados. Y tenemos que tener gracia con los demás, como Dios tiene gracia con nosotros. A veces ninguna persona conoce la Biblia perfectamente. Ni los carismáticos, ni los bautistas, ni los reformados. Todos necesitamos la gracia de Dios. Entonces, eso no niega que no deberíamos estudiar. Deberíamos estudiar cada día. Estudiar, meditar y aplicar la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros pasamos 2 horas estudiando la palabra? Media hora, vamos a decir. Piensa. Y déjame decirte, nosotros estamos viendo una división. Yo creo que eso causa mucha tristeza dentro de la iglesia. Nosotros lo hacemos. Dentro de la iglesia, mira, decimos que los carismáticos están perdidos porque no conocen las Escrituras. Los bautistas dicen que ellos están perdidos porque solamente depende del Espíritu Santo. Decimos que los metodistas están perdidos porque dejan a las mujeres predicar. Mira a dónde vamos, hacemos la misma cosa. Si hay diferencia en teología, amén, si hay diferencias. Pero somos aptos de decir que no son creyentes. ¿Y quién somos nosotros para decir eso? Entonces los carismáticos, ellos dicen, los bautistas, los reformados, ellos no conocen el Espíritu Santo. Los bautistas dicen, ellos no conocen la palabra de Dios. No son salvos. ¿Quién soy yo para decir que alguien es salvo o no? Yo no soy Dios. Lo que nosotros podemos ver son los frutos de una persona. Pero lo que nos une es el Evangelio. Ojo. Yo tengo hermanos en la iglesia carismática. Son hermanos. ¿Estoy de acuerdo con toda su doctrina? No. Pero sigue siendo mis hermanos. Hay muchos de nosotros que somos religiosos. Muchos de nosotros que somos celosos. Y en ese celo, lo que nosotros hacemos, en vez de glorificar a Dios, tropezamos a las personas. Entonces, ora para que podamos tener un corazón por los perdidos. Un celo basado en la palabra de Dios. Sabiendo que podemos fallar. Confiando en la obra de Cristo. Y pongamos nuestra fe en acción para hacer sal y luz. Entonces, que Dios nos protege de la ignorancia y el orgullo espiritual. Que nosotros podemos tener ese corazón que Pablo tuvo por sus hermanos, que empezó, me imagino, desde su salvación hasta la muerte. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu paciencia con nosotros, Señor. Guíanos para ver, para entender que nosotros fuimos salvados por gracia. Y en esa gracia somos llamados para amar a los demás. Y ese amor nos lleva para predicarles la verdad. Porque ellos van camino al infierno. Y protégenos, Señor, de caernos en un celo equivocado, no basado en tu palabra. Perdónanos, Padre. Y ayúdanos para ver la cruz de Cristo. Ayúdanos para predicarnos a Cristo, a nosotros mismos cada día. Y perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.